Bendiciones, hermanos y amigos. Quiero compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al 11. Y dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hemos compartido en un video anterior el mensaje a la iglesia en Éfeso y hemos visto quién era el autor de la carta, cuál era el destinatario. Cabe recalcar también que hemos visto que esa iglesia era una iglesia cimentada, fundamentada en la palabra, en la sana doctrina, que trabajaba arduamente en la obra del Señor, sufriendo persecución con paciencia, de tal manera que no soportaban a los malos y hallaban a los falsos apóstoles mentirosos. Odiaban las obras de los nicolaítas, la cual también el Señor odiaba. Aún así, el Señor encontró en ellos un gran pecado, y era que se habían apartado de su primer amor. Pero el Señor les provee el remedio, el arrepentimiento de su pecado y volver a las primeras obras, y también lo anima y le da una promesa: que al que venciere, él mismo le daría de comer del árbol de la vida que estaba en medio del paraíso de Dios. Entonces ahora pasamos al mensaje a la iglesia que estaba en Esmirna. Esta iglesia nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y del sufrimiento. Si vemos de hecho que, a diferencia de las demás cartas que el Señor envió a las otras iglesias, solo en el caso de Esmirna y de Filadelfia no encontramos palabras de condenación y reprensión. El mensaje que recibió esta iglesia tiene algunos contrastes. Por ejemplo, presenta al Señor como aquel que es el primero y el último. Luego vemos que dice el que estuvo muerto pero volvió a vivir. De los creyentes se dice que son pobres, pero en realidad son ricos. De sus perseguidores se dicen que son judíos, pero en realidad no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, a lo largo de este estudio, tendremos que meditar en cada uno de estos aspectos. Ahora vamos a pasar al contexto histórico de esta ciudad llamada Esmirna. Esta ciudad disputaba con la ciudad de Éfeso su posición como primera ciudad de Asia. Su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto, que la convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta directa que mantenía India y Persia con Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en esta ciudad nos hace pensar que fue una ciudad rica y próspera. Pero también hay otro detalle, que Éfeso y Esmirna se parecían, y era que en ambas ciudades eran importantes centros del culto imperial en Asia.
en el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo de honor a este emperador. Y una vez al año, todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer que César era el Señor, algo a lo que los verdaderos cristianos se negaban, puesto que ellos solos confesaban que Jesús es el Señor. Los judíos estaban exentos de esta obligación de adorar al emperador, porque Roma toleraba que fueran monoteístas. Durante un tiempo, el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como una parte del judaísmo. Por lo tanto, también fueron excluidos de la adoración imperial. Pero las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción entre el judaísmo y el cristianismo. De tal manera que finalmente consiguieron que los cristianos fueran obligados a rendir adoración al César, algo a lo que se negaban aquellos primeros cristianos, y por lo que tuvieron que sufrir una terrible persecución. Quizás algo de todo esto está en el fondo de la situación por la que estaba atravesando la iglesia en Esmirna cuando el Señor le envía este mensaje. En cuanto a la fundación de esta iglesia en aquella ciudad, no sabemos casi nada, aunque lo más probable es que se puede suponer que tuvo lugar cuando el apóstol Pablo estuvo predicando en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 10 en adelante, nos dice que el apóstol prolongó su estancia en Éfeso por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fue seguramente durante ese periodo cuando se fundaron varias de las iglesias de esta provincia como fruto de la labor de Pablo o de sus colaboradores. Recordemos también que la iglesia de Éfeso fue una de las primeras iglesias formadas en Asia. Y podemos también suponer que de la iglesia de Éfeso salían hombres de Dios o hombres convertidos a Cristo, al Señor, y evangelizaban a las demás ciudades vecinas, y así también se pudo haber llegado a que esta iglesia sea fundada. Más tarde, Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpo, un discípulo del apóstol Juan. Él fue obispo en la iglesia en Esmirna y fue entregado por algunos judíos a las autoridades romanas en el año 155 después de Cristo. La historia nos cuenta que fue fiel hasta la muerte, de tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César. A lo que contestó Policarpo: 86 años hace que lo sirvo y él no me ha hecho nunca ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi maestro, mi salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos? Estas fueron las palabras de aquel hombre de Dios, discípulo del apóstol Juan, que fue mártir por la causa y por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces pasamos a ver la alabanza que nuestro Señor Jesucristo hace a la iglesia en Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación
y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como ya hemos visto, en esta carta no se dice que esta iglesia tuviera alguna cosa de la que tuviera que arrepentirse, sino que de hecho se le alaba por varias cosas. Si vemos que el versículo comienza haciéndonos notar que Jesús conoce bien no solo a los suyos, sino también la maldad de sus enemigos. Veamos cuáles son estas cosas que el Señor conocía de ellos. Punto número 1. Habían sufrido tribulación de parte de los judíos. Esta iglesia en Esmirna había sufrido la tribulación, que parece que en su caso había venido de parte de los judíos. Fijémonos en la descripción que se hace de ellos. Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto no sería de extrañar, puesto que ya a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos como desde el principio de la extensión del Evangelio fueron los propios judíos y no los paganos quienes con sus Biblias en la mano intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y notemos una vez más que Satanás no tuvo problemas en emplear al pueblo y a la religión que debería haber aceptado a Cristo para intentar acabar con él. También vemos el fuerte lenguaje que el Señor emplea en cuanto a los judíos. Dice que realmente no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Esta expresión del Señor nos da a entender que su culto de adoración no congregaba al pueblo de Dios y que a quien realmente estas personas servían era a Satanás. Ahora bien, para los cristianos del mundo occidental nos resulta fácil pasar por encima de este tipo de texto considerándolos irrelevantes para los asuntos que afrontamos en el día a día. Pero la situación puede cambiar y de hecho cambiará, por lo que sería importante que nos planteáramos algunas preguntas hipotéticas del tipo: ¿qué sucediera si el martirio de nuestros hermanos y hermanas en el pasado, así como el de muchos otros que lo sufren actualmente en diversos lugares del mundo, ha de retarnos a calcular el coste? ¿Cuán valioso es Jesús para nosotros? En este sentido, el sufrimiento tiene su peculiar manera de recordarnos cuáles son las cosas realmente importantes, forzándonos a depender radicalmente de Dios y purificando así nuestra obediencia a su voluntad. Pero en todo caso, para estar adecuadamente preparados y enfrentar el sufrimiento, es imprescindible que previamente conozcamos el corazón de nuestro Señor, para que cualquiera que sea nuestro dolor, podamos entenderlo en vista de su amor, mostrándonos ahí en el sufrimiento en la cruz. Segundo punto, era una iglesia pobre pero rica. Seguramente los creyentes en Esmirna eran personas de condición humilde, que cuando profesaban la fe cristiana
fueron despedidos de su trabajo. ¿Quiénes eran ellos frente al sector poderoso de la sociedad? Pero una vez más, aunque los hombres se fijan y juzgan por el exterior, Dios penetra en la realidad interior de tal manera que Cristo les dice, pero tú eres rico. Qué consuelo debió ser para aquella iglesia. Pero así como antes decíamos, esta ciudad disfrutaba de ciertas riquezas material, pero espiritualmente era pobre. Justo lo contrario, que los creyentes allí, ellos tenían una abundancia de bendiciones espirituales que nada tenía que ver con la riqueza del mundo y que por otro lado eran eternas y nadie les podía quitar. Esta situación nos lleva a pensar en varias cuestiones. Y una de ellas es que la fidelidad a Cristo comporta no solo tribulación, sino también en muchos casos pobreza material. Sin embargo, esta pobreza material no es un factor que pueda impedir o limitar nuestra vida cristiana en plenitud. Más bien, muchas ocasiones sirve para fortalecerla. Con frecuencia podemos tener abundancia de bienes materiales. Es un impedimento en la vida espiritual, como más adelante nos demostrará la carta a la iglesia en la Odisea en el capítulo 3, versículo 17. Nos debe llevar necesariamente a darnos cuenta de hasta qué punto el cristianismo nominal se ha apartado de esta norma. En muchos de sus templos por todo el mundo se manifiesta la riqueza. Hoy vemos megas iglesias llenas de personas, llenas de lujos, llenas de riqueza, pero pobre en lo espiritual. El lujo de la que hacen gala en sus grandes eventos, quizá para intentar ocultar su verdadero estado de pobreza espiritual. Pasamos a al siguiente paso, una exhortación del Señor. En el versículo 10 le dice de esta manera: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. La tribulación iba a aumentar aún más en Esmirna, puesto que el opositor era Satanás y que iba a echar a alguno de ellos en la cárcel. Quizás esta situación se debía a aquellos miembros de la comunidad judía que estaban colaborando con las autoridades locales para terminar con la minoría cristiana. Tal vez fuera así, pero no se puede afirmar con seguridad. En cualquier caso, sí que hay dos cuestiones claras sobre las que tenemos que reflexionar. En primer lugar, vemos que el Señor no esconde a los suyos el coste que puede llegar a tener el servicio a Dios en un mundo bajo la influencia de Satanás. Y hay que seguir recordando esto en nuestros días. Cuando hay muchos predicadores, muchos, pero abundan en las redes sociales y por todo el mundo y por todos lados, que presentan un mensaje triunfalista que niega el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios para hablar solo de prosperidad y triunfo. Y en segundo lugar, es interesante notar que a la iglesia en Filadelfia se le promete todo lo contrario. Para ellos, Dios pondría una puerta abierta a la cual nadie podría cerrar. Y entregaría de la sinagoga de Satanás a los que se decían ser judíos y no lo eran.
Esto nos lleva a preguntarnos por qué Dios actúa de forma tan diferente en estas dos iglesias. De hecho, la historia de la iglesia ha revelado estas mismas diferencias en infinidad de ocasiones y aún hoy podemos seguir viéndola. La cuestión es que no todos tenemos el mismo examen de parte de Dios, quien conoce bien a sus alumnos y sabe cuáles son sus necesidades concretas. Dios sabe lo que cada uno de sus hijos pueden soportar. Luego vemos una promesa del Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí notamos en estas palabras de consuelo para la iglesia en Esmirna que hay varios puntos importantes en lo que debemos meditar. ¿Cómo podemos vencer el temor? El Señor anuncia de antemano a la iglesia lo que iba a padecer, pero también le anima, no temas. Ahora bien, ¿cómo es posible vencer el temor al sufrimiento? Puede haber varias cosas que nos pueden ayudar. Dios fija de antemano el límite de las pruebas. Tendréis tribulación por 10 días. Con esto vemos que el Señor siempre está en el control de todo lo que nos pueda ocurrir. Satanás no puede hacer lo que quiera con los creyentes. Por ejemplo, tuvo que pedir permiso al Señor para poder tentar a Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo mismo ocurrió en el caso de Job. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y volvemos a ver lo mismo en las palabras de Dios a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. También a la nación a la cual servían juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, el sufrimiento es el camino a la gloria. El apóstol Pablo lo explicó claramente en su carta a los romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. Segundo punto, sé fiel hasta la muerte. La ciudad de Esmirna se había distinguido por su fidelidad al emperador romano. Y del mismo modo, la iglesia que se reunía en aquel lugar debía ser fiel a su Señor. Y esto a pesar de los intensos sufrimientos y pérdida que estos le pudiera traer. Ahora bien, ¿en qué consiste ser fiel hasta la muerte? Si vemos en el contexto de esta carta, hemos de pensar necesariamente que tenía que ver con sufrir el martirio por la causa de Cristo. Pero no debemos limitarnos exclusivamente a eso, sino que debemos pensar también en la fidelidad al Señor en toda nuestra manera de vivir, hasta el día en que Él decida llevarnos de este mundo a su gloria eterna. Tercer punto, y yo te daré la corona de la vida. Esmirna era conocida también por sus pruebas atléticas en las que se premiaba a los ganadores con una guirnalda o corona de flores. Pero esta distinción deportiva se marchitaba en poco tiempo. Algo que no ocurría jamás con la corona que el Señor dará a los creyentes por su servicio fiel hasta la muerte. El premio que el Señor les daría sería la vida, que aunque el primer lugar se refiere a la vida eterna, también implica un premio o recompensa especial en la vida eterna.
Aunque al considerar todo esto, nunca debemos olvidar que para que el Señor nos pudiera dar esta corona de la vida, Él tuvo que llevar una corona de espinas y morir por nosotros en la cruz. Cuarto punto, seréis probados. A veces nos preguntamos por qué Dios permite que los creyentes pasemos por tribulaciones y sufrimientos, si Dios tiene el poder para evitarlo. ¿Por qué lo permite? Esta es la pregunta que muchas personas creyentes se hacen. Es más, nos los hacemos siempre. Pero este texto nos enseña que su propósito es probarnos. El verbo griego utilizado aquí se emplea para poner a prueba los metales en el fuego y de ese modo librarlo de la escoria. Y de igual manera nuestra fe debe ser probada. Dios nos está preparando para el cielo y allí no hay ninguna cosa que no sea genuina y pura. O sea que las pruebas ponen al descubierto si nuestra fe es verdadera. Los falsos creyentes no permanecerán al enfrentar la persecución. En cambio, para el verdadero cristiano, la persecución o el sufrimiento lo fortalecen y refinan su fe. Después de esto, una vez que se ha comprobado que nuestra fe es verdadera y genuina, entonces Dios nos dará la corona de la vida. Quinto punto. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde puede llegar la prueba? En este texto nos dice que hasta la muerte. Pero esto no quiere decir que ese sea el precio que todos los creyentes tendrán que pagar por su fidelidad a Cristo. En algunas ocasiones puede ser la pérdida de posesiones. En otras puede suponer la marginación, el desprecio, la burla. Lo cierto es que con frecuencia puede llegar a ser más difícil vivir toda la vida para Cristo que morir por Cristo en un momento determinado. La iglesia del Señor en todas las épocas ha sido perseguida de manera que resultan absolutamente increíbles. Cuerpos destrozados sobre el potro de tormento, envueltos en pieles de animales y echados a los toros para que les golpeasen de un lado a otro. Personas que cubiertas de alquitrán y quemadas vivas para servir de iluminación en las festividades paganas. Y un sinfín de atrocidades similares. Muchas de estas historias de sufrimientos son narradas en el libro de los mártires. Pero de igual modo que Jesús venció al morir, los santos también vencen a este mundo siendo fieles hasta la muerte. Punto número 6. Y yo te daré la corona de la vida. Esta es una exhortación con promesa. Es verdad que el Señor no promete a su pueblo ser librado de la muerte o del sufrimiento en este mundo, más bien les exhorta a ser fieles hasta la muerte o hasta el punto de llegar a morir por su causa. Pero juntamente con ello les promete una recompensa, la corona de la vida. Este es el premio por la perseverancia. Veamos cómo Santiago lo expresó. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es interesante notar que la palabra tentación utilizada en este versículo por Santiago es la misma que la palabra probados, empleada aquí en Apocalipsis. Seguimos los recursos del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora hay una pregunta, ¿cuáles son los recursos para enfrentar la tribulación? Vamos a ver 2 puntos. Yo soy el primero y el postrero. Dios se presenta utilizando estas palabras del antiguo pacto para decirnos que aparte de Él no hay ningún otro Dios. Y que Él tiene el control último y absoluto de todo el universo. En eso no cabe duda. Pero también es bueno saber esto al entrar en un periodo de prueba, ya que saber que estamos en sus manos es una fuente infinita de consuelo que va a aliviar el dolor de nuestras heridas. El otro punto es, yo soy el que estuve muerto y vivió. A continuación el Señor les dice que Él ya había pasado por esa misma experiencia que ellos iban a atravesar. Por un lado, se identifica como con su iglesia sufriente, pero por otro, le muestra su propia victoria sobre la muerte. El énfasis aquí está en el triunfo de su resurrección, que al fin y al cabo es compartido también por todos aquellos que creen en Él. Luego dice, una promesa para el que venciere. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta promesa viene precedida nuevamente por una exhortación a prestar atención al mensaje de manera personal. El que tiene oído oiga. Y en cuanto a la promesa, dice lo siguiente, que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya explicamos en el comentario al mensaje a la iglesia de Éfeso que los vencedores son aquellos que han creído en Cristo. A ellos se les dice ahora que no sufrirán daño en la segunda muerte. ¿Qué significa entonces la expresión segunda muerte? Debemos notar que la Biblia habla de 2 muertes. La primera es la muerte física que tendrá lugar en la tierra. La segunda es la muerte eterna, la separación eterna de Dios en un lugar de tormento y sufrimiento conocido como el infierno, o el lago de fuego y azufre que arde eternamente. No se trata de la aniquilación de la personalidad, sino de una separación de Dios, la fuente de toda vida, en un estado de conciencia en el que se sufrirá una eterna condenación. Y es muy triste pensar que va a haber muchas personas en el infierno sufriendo eternamente por sus pecados. Pero Dios no puede hacer otra cosa. Sería tremendamente injusto que Dios obligara a las personas que durante toda su vida han dicho que no quieren saber nada de Dios a que pasen la eternidad entera adorando a un Dios a quien no aman ni reconocen. Y finalmente tendrán lo que han deseado, teniendo que vivir duramente toda la eternidad separados de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Y por supuesto, la muerte segunda es muchísimo peor que la primera. Y para terminar, queridos hermanos, oremos para que el Señor nos libre de la prueba, si así le complace. Pero pidámosle también que Él prepare nuestros corazones de antemano, si su deseo es que tengamos que glorificarles con nuestras vidas, siendo martirizados por la causa de Cristo. Que el Señor les bendiga.